Imagina tener 90 años. Tu cuerpo ya no te obedece, la habitación está en silencio y tu familia se ha ido a casa. Crees que al fin estás a salvo, pero es justo ahí cuando sientes su respiración fría en tu oído. La Biblia revela una verdad que revuelve el estómago: los demonios son depredadores cobardes que no buscan pelear con tu fuerza, sino aprovecharse de tu agonía. Esperan a que estés totalmente indefenso para lanzar su ataque más sucio y violento. Lo que ocurre en esos últimos minutos de soledad para intentar robar un alma es una realidad aterradora que casi nadie se atreve a contar. Hasta hoy 7 estrategias con las que la oscuridad asedia a los ancianos antes de partir. Una verdad estremecedora. La mayoría de la gente cree que las grandes batallas espirituales se libran en la juventud. En esos años donde la tentación ruge con fuerza, donde la fortaleza se pone a prueba y cada elección parece urgente. Pero las Escrituras nos revelan una verdad mucho más sobria y profunda: algunos de los ataques más feroces llegan justo al final del camino. Cuando el cuerpo se debilita, cuando las voces del mundo se apagan y la vida comienza a soltarse lentamente, el enemigo no se rinde. La Biblia nos dice que Satanás sabe que su tiempo es corto. Y cuando el tiempo apremia, los ataques se vuelven desesperados. Los ancianos no han sido olvidados por Dios, pero son un blanco feroz para la oscuridad. No porque su valor haya disminuido, sino precisamente porque son preciosos, porque sus almas importan, y porque su testimonio sigue siendo una amenaza para el reino de las tinieblas. Si piensas que la vejez es solo una estación de descanso, escúchame con atención: es también un campo de batalla. Es la recta final donde la fe se acrisola, el miedo es provocado, los recuerdos se convierten en armas y la esperanza es desafiada. Los demonios no se jubilan. Esperan. Observan. Y cerca de la línea de meta, golpean con sutileza, mentiras y una presión implacable. Pero escucha bien, este mensaje no es para aterrorizarte. Es para despertarte. Porque allí donde el enemigo ataca, Dios ya ha preparado la victoria. Donde la oscuridad maquina, Cristo ya ha vencido. Hoy desvelaremos las 7 formas en que las sombras atacan a nuestros mayores antes de morir. No para glorificar el miedo, sino para exponer la verdad, fortalecer la fe y proclamar que, incluso en el último suspiro, Jesús sigue salvando, sigue guardando y sigue triunfando. Primero, la explotación de la debilidad física y el declive. Comencemos con la primera táctica, una de las más comunes y, sin embargo, menos reconocidas. El enemigo explota la fragilidad del cuerpo. A medida que la salud decae, la oscuridad ve una oportunidad. El dolor se vuelve un compañero constante. Las fuerzas se desvanecen. La enfermedad persiste. La independencia se escurre entre los dedos. Y en esos momentos de silencio y agotamiento, comienzan los susurros, mentiras que suenan engañosamente razonables: ahora eres una carga. Dios sanó a otros, ¿por qué no a ti? Si Dios te amara, no sufrirías así. Iglesia, escúchenme con claridad: la debilidad física no es un fracaso espiritual. Sin embargo, el enemigo trabaja incansablemente para convencer a los ancianos de que sus cuerpos fallidos significan que Dios está distante o disgustado. Jesús mismo nos advirtió: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La debilidad de la carne no es nueva, ni es vergonzosa. La oscuridad usa el dolor para drenar el gozo. Y usa la fatiga para silenciar la oración. Y usa la enfermedad para nublar la esperanza. Y cuando el cuerpo ya no puede hacer lo que antes hacía, el enemigo intenta convencer al alma de que ya no importa. Pero escuchen lo que Dios dice, no lo que dice el acusador: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Lo escucharon? Se perfecciona en la debilidad. No a pesar de ella, no después de ella. En ella. Cuando el anciano ya no puede mantenerse en pie, Cristo permanece firme por él. Cuando las manos tiemblan demasiado para sostener una Biblia, la palabra ya está escrita en el corazón. Cuando la voz se apaga, el cielo escucha cada oración no pronunciada.
El enemigo quiere que los creyentes que envejecen se concentren en lo que han perdido. Dios quiere que vean lo que están ganando: cercanía, refinamiento, gloria eterna. El declive físico no es señal de abandono. A menudo es la señal de que el cielo se está acercando. Así que, si eres anciano y escuchas esto hoy, o si amas a alguien que lo es, no interpretes la debilidad como derrota. El enemigo ataca ahí porque teme lo que Dios hace más poderosamente en lo frágil. Y recuerda esto: un cuerpo que se debilita aún puede albergar una fe inquebrantable. Segundo, el uso del aislamiento para romper el espíritu. La segunda forma en que la oscuridad ataca es más silenciosa, pero igual de letal. Utilizan el aislamiento. No todos los ataques vienen con ruido o miedo. Algunos llegan con silencio. Habitaciones vacías, teléfonos que ya no suenan, sillas que permanecen desocupadas, visitas que se vuelven raras. Y en esa quietud, el enemigo comienza su obra. La Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo. Las sombras saben que el aislamiento debilita el alma. Cuando los ancianos son separados de la familia, de la comunidad y del compañerismo, la oscuridad se apresura a llenar el espacio. Te han olvidado. Ya no eres útil. Nadie te necesita. Estas mentiras no gritan, se asientan. Se hunden profundamente en el corazón. Y cuando la soledad perdura lo suficiente, comienza a sentirse como la verdad. El mal ama el aislamiento porque corta el aliento del ánimo. Mata de hambre a la fe. Vuelve hacia adentro lo que estaba destinado a desbordarse. Un creyente aislado ora menos, no porque no crea, sino porque el desánimo lo ha envuelto como cadenas pesadas. Pero escuchen atentamente: aislamiento no significa abandono. La palabra de Dios declara: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Cuando la gente se aleja, Dios se acerca más. Cuando las voces humanas se desvanecen, la voz del pastor se vuelve más clara. El enemigo quiere que los ancianos crean que su temporada ha terminado. Dios dice que su presencia aún tiene peso. Sus oraciones todavía sacuden el cielo. Sus vidas todavía testifican. Iglesia, el enemigo aísla porque teme la conexión. Sabe que una visita, una oración, un momento de amor puede deshacer semanas de presión espiritual. Y a los ancianos que escuchan hoy, no son invisibles. No están olvidados. Son vistos por Dios, por el cielo y por aquel que prometió: no te desampararé, ni te dejaré. El aislamiento es una mentira. La cercanía de Dios es la verdad. Tercero, el pasado como arma y la resurrección del arrepentimiento. La tercera táctica es profundamente personal y dolorosamente familiar. Resucitan el remordimiento. A medida que la vida se desacelera, los recuerdos se vuelven más ruidosos. La mente reproduce momentos enterrados hace mucho tiempo. Palabras dichas con ira. Oportunidades perdidas. Hijos heridos. Elecciones que nunca podrán deshacerse. Y la oscuridad aprovecha este momento. Se convierten en historiadores de tus peores días. Fallaste. Podrías haber hecho más. Ya es demasiado tarde. Dios puede perdonar a otros, pero no a ti. Esto no es convicción, esto es acusación. La Biblia nombra a Satanás claramente: el acusador de los hermanos. Noten que no les recuerda lo que Dios ha redimido. Les recuerda lo que quiere que revivan, especialmente cerca del final de la vida. Desentierran viejos pecados para robar la paz, la seguridad y la confianza ante Dios. Por la noche, cuando la casa está en silencio, el remordimiento se convierte en un campo de batalla, el sueño es robado, la alegría drenada, y los ancianos comienzan a temer que su pasado los haya descalificado de la gracia. Pero escuchen la verdad de la Escritura: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No parcial, no condicional, no con fecha de caducidad por la edad. El enemigo quiere que los ancianos mueran mirando hacia atrás con vergüenza. Dios quiere que miren hacia adelante con esperanza.
La cruz de Cristo no cubrió solo algunos pecados, los cubrió todos. La sangre de Jesús no se debilita con el tiempo. El perdón no expira. La gracia no disminuye en la vejez. Si me escuchas y el remordimiento pesa en tu corazón, déjame decirte esto claramente, tu pasado no es más fuerte que la cruz. El enemigo te recuerda dónde estabas, Dios te recuerda quién eres. Y recuerden esto, cuando la oscuridad trae a colación pecados perdonados, es porque no les queda nada más que usar. El remordimiento es su último intento de robar la paz de un alma antes de la gloria, pero la paz pertenece a quienes confían en Cristo, hasta el final. Cuarto, el asalto a la fe en la recta final. La cuarta forma en que atacan es una de las más peligrosas de todas. Asaltan la fe en la línea de meta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan tarde? Porque el enemigo conoce esta verdad, como terminas importa. La Escritura nos dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y las tinieblas tiemblan ante los creyentes que están cerca de decir esas palabras con su último aliento. Cerca del final de la vida, el enemigo no siempre tienta con pecado. Tienta con duda. ¿Realmente prometió eso Dios? ¿Has creído en vano? ¿Y si el cielo no es real? ¿Y si Dios no cumple contigo? Estos pensamientos a menudo llegan en silencio, disfrazados de reflexión o de honestidad brutal. Pero no se equivoquen, esto es guerra espiritual. Intentan aflojar el agarre de la fe justo antes de que el alma cruce hacia la eternidad. Saben que no pueden robar la salvación de Cristo, pero intentan robar la confianza, la seguridad y la paz. Quieren que los ancianos se acerquen a la muerte con miedo en lugar de fidelidad, con incertidumbre en lugar de seguridad. Pero escuchen la palabra de Dios, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no abandona a sus hijos a mitad de camino, y no los abandona al final. El mismo Dios que te llevó a través de la tentación te llevará a través de la muerte. El mismo Cristo que perdonó tus pecados te dará la bienvenida a casa. La fe no es frágil porque el cuerpo esté fallando. La fe está anclada en promesas que no se pudren. Atacan la fe cerca de la meta porque saben lo que espera al otro lado, gloria, victoria, reunión y descanso. Quieren nublar los momentos finales que Dios pretende llenar de esperanza. Así que, iglesia, si eres anciano o acompañas a alguien que lo es, recuerda esto, terminar con fe es en sí mismo un testimonio poderoso. Incluso las manos débiles pueden aferrarse con fuerza a la verdad eterna. Y el enemigo no odia nada más que a un creyente que se niega a soltarse, justo hasta el final. Quinto, magnificar el miedo a la muerte. La quinta estrategia golpea el miedo humano más profundo. Magnifican el terror a la muerte. A medida que el final se acerca, las preguntas se vuelven más pesadas. El cuerpo se debilita. Respirar se vuelve más difícil. Los médicos hablan en tonos cautelosos. Y la oscuridad se mueve para susurrar terror en un corazón vulnerable. ¿Qué se sentirá? ¿Estarás solo? ¿Y si no estás listo? ¿Y si Dios no te recibe? El enemigo sabe que el miedo puede paralizar la fe. La Escritura nos dice que muchos viven en servidumbre toda su vida por el temor a la muerte. Y explotan este miedo implacablemente, especialmente cuando los ancianos están más cerca de cruzar del tiempo a la eternidad. Pintan la muerte como oscuridad en lugar de un umbral. Retratan el juicio sin misericordia. Distorsionan a Dios como un observador distante en lugar de un Padre amoroso esperando con los brazos abiertos. Pero iglesia, la muerte no es el enemigo del creyente. El miedo lo es. Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Escuchan esa promesa? La muerte no termina la vida para los que están en Cristo, la transforma. El enemigo quiere que los ancianos enfrenten la muerte temblando. Dios quiere que la enfrenten confiando. El enemigo quiere pánico en los momentos finales. Dios ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Y escuchen con atención, el miedo no viene de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el miedo abruma, no es santo. Es una intrusión. Cristo no evitó la muerte, la derrotó. Entró en la tumba y salió victorioso para que sus hijos nunca caminaran solos por el valle. Así que, a los ancianos que escuchan hoy, no se están acercando a la oscuridad. Se están acercando a la luz. No están cayendo en la nada. Están siendo recibidos en la gloria. Magnifican el miedo porque no pueden cambiar su destino. Pero Jesús está en la puerta de la eternidad diciendo, no temas. Y cuando el miedo susurre más fuerte, recuerden esta verdad, el perfecto amor echa fuera el temor, y su amor los está esperando al otro lado. Sexto, el ataque al legado espiritual. La sexta forma en que atacan va más allá del individuo. Se extiende hacia el futuro. Intentan corromper el legado. El enemigo sabe algo poderoso, los ancianos son portadores de sabiduría, testimonio y herencia espiritual. Sus palabras todavía moldean familias. Su fe todavía habla a hijos y nietos, y las tinieblas odian eso. Así que, cerca del final de la vida, intentan una estrategia sutil pero devastadora para envenenar lo que se transmite. Agitan amargura donde antes vivía la gratitud. Amplifican las decepciones en lugar de las victorias. Tientan a los mayores para que hablen desesperanza en lugar de esperanza. Si Dios fue fiel, ¿por qué sucedió esto? La fe no te protegió del dolor. Adviérteles que no confíen demasiado profundamente. Quieren que los ancianos se conviertan en voces de duda en lugar de testigos de la gracia. Quieren que las últimas palabras lleven arrepentimiento en lugar de bendición, porque el enemigo sabe que un legado sobrevive a una vida. Pero la Escritura pinta un cuadro muy diferente, una generación celebrará tus obras ante otra. Dios llama a los ancianos a ser narradores de su fidelidad, no editores de sus supuestos fracasos. Incluso las cicatrices se convierten en sermones cuando se ven a través de la cruz. Atacan el legado porque temen el testimonio. Una vida que soportó dificultades y aún así confió en Dios se convierte en una prueba innegable de su gracia sustentadora. Ese tipo de fe resuena mucho después de que el cuerpo se haya ido. Iglesia, los ancianos no han terminado de enseñar. No han terminado de bendecir. Sus oraciones todavía cubren a las generaciones futuras. Su fe todavía construye altares en corazones que aún no están completamente formados. A cada creyente anciano que escucha, tu historia importa. Tu perseverancia importa. Tus últimas palabras importan. Habla vida. Habla verdad. Habla esperanza. El enemigo quiere silenciar el testigo de una vida fiel. Pero Dios tiene la intención de multiplicarlo. E incluso en el capítulo final, tu legado todavía puede declarar, el Señor ha sido fiel. Séptimo, distracciones finales y engaños. La séptima y última forma es sutil, peligrosa y a menudo incomprendida. Envían distracciones y engaños al final mismo. Cuando ya no pueden dominar la fe con miedo, arrepentimiento o duda, cambian de táctica. Intentan distraer al alma de la verdad y engañar al corazón con una falsa paz. A veces parece inofensivo. Una visión suavizada del pecado, una creencia vaga de que todo estará bien, una repentina apertura a la espiritualidad sin arrepentimiento. No necesitas pensar en eso ahora. Dios entiende, no hay necesidad de ser tan serio. Todos los caminos llevan al mismo lugar. Pero Iglesia, la Escritura nos advierte claramente, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, y lo hace también cerca del final de la vida. El engaño no siempre parece oscuro. A menudo parece reconfortante. Ofrecen una paz que evita la cruz. Una esperanza sin arrepentimiento, una fe sin Cristo. Quieren que los ancianos aflojen su agarre de la verdad lo suficiente como para derivar hacia la confusión. La falsa seguridad es una de las armas más peligrosas del enemigo. Adormece la urgencia. Embotan el discernimiento.
reemplaza el arrepentimiento con la demora. Pero Jesús oró por sus seguidores: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad, no la comodidad, es lo que ancla el alma al final. Iglesia, cuanto más se acerca la eternidad, más vital se vuelve el discernimiento. Los ancianos no necesitan distracciones. Necesitan claridad. No necesitan espiritualidad vaga. Necesitan la promesa sólida de Cristo crucificado y resucitado. A aquellos que se acercan al final de la vida, manténganse firmes. No cambien la verdad eterna por comodidad temporal. No suelten lo que los salvó solo porque el viaje se siente casi terminado. Las sombras distraen porque saben que la verdad todavía tiene poder para salvar, sanar y asegurar hasta el último suspiro. Y escuchen esto: un alma anclada en la verdad no puede ser robada por el engaño. El mismo Jesús que caminó contigo a través de la vida caminará contigo a través de la muerte, fiel, victorioso y verdadero. Conclusión: la victoria pertenece a quienes perseveran en Cristo. Iglesia, después de escuchar estas 7 formas en que se ataca a los ancianos, una verdad debería ser inconfundiblemente clara: la intensidad del ataque revela el valor del alma. El enemigo no lucha contra lo que no importa. No desperdicia esfuerzos en lo que ya está perdido. Estas batallas rugen cerca del final porque la eternidad está cerca y el cielo está observando. Pero permítanme decir esto con fuerza y esperanza: la oscuridad no tiene la última palabra. Por cada mentira susurrada, Dios ha hablado verdad. Por cada miedo agitado, Cristo ha ofrecido paz. Por cada ataque soportado, la gracia ha sido suficiente. La Biblia nunca promete un final sin desafíos. Pero promete un final victorioso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No esperando al otro lado. Contigo, ahora. A los ancianos que escuchan hoy, no están parados solos al borde de la eternidad. El buen pastor camina a su lado. Su fe no se ha debilitado, ha sido refinada. Sus oraciones todavía importan. Su vida todavía habla. Su final todavía glorifica a Dios. Y a aquellos que aman y cuidan a los ancianos, este es su llamado: oren con ellos. Escúchenlos. Recuérdenles la verdad. Cuando el enemigo mienta, estén presentes, porque la presencia es poderosa en la guerra espiritual. Iglesia, la meta de la vida cristiana no es meramente comenzar bien, sino terminar fielmente. Y cuando un creyente cierra sus ojos por última vez en esta tierra, los abre a la gloria, no a la derrota. Las sombras pueden atacar hasta el último aliento, pero no pueden seguir más allá. Porque en Cristo, la muerte no es el final de la historia. Es la puerta a la victoria eterna. Así que manténganse firmes, hablen verdad, aférrense fuerte y recuerden esto: aquellos que perseveran hasta el fin verán el rostro del Salvador, y la oscuridad será silenciada para siempre.